Seguimos en FM La Costa, en el politólogo y el político, y vamos a dialogar en esta mañana con Roberta Escabo, quien es concejal de Juntos por el Cambio. Primero saludarte, Roberta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bueno, gracias por estar en esta mañana. Bueno, hablar No, por de favor. algo muy importante que sucedió en Viedma, en donde estuvo sesionando el Consejo Deliberante de Viedma, y se aprobó por mayoría la venta de tierras. En este caso, fuiste la única, si no me equivoco, que no votó a favor. Se escuchó también en la sesión en vivo, estuvimos atentos también a lo que sucedió. Y eso, ¿no? Y la pregunta, el por qué de no aprobar este proyecto, Roberta. Mira, Lucas, la respuesta la verdad que es bastante sencillita, te diría, porque lo que pedimos y estamos exigiendo básicamente es saber cuánto dinero va a entrar a las arcas del municipio y en qué lo van a gastar. Así de sencillo. Saber cuál es la tasación, la evaluación de esos lotes y esa tasación que el municipio comprometió nunca llegó. Entonces nos parece que no es un dato menor porque son muchos terrenos, algunos ubicados en zonas importantes y de mucho valor inmobiliario, entendemos. Entonces, bueno, nos parece que es importante tener esa información para poder avanzar en el tema. No es un dato menor, son terrenos que son de todos los vietmenses. Entonces, bueno, saber cuál es el estimativo que el municipio pretende recaudar con esa venta y después saber exactamente en qué se va a gastar, ¿no? Porque, ya te digo, son terrenos, son tres reservas fiscales y un espacio verde. Reservas fiscales, además que en algunos lugares, esos barrios, como en el Jardín, por ejemplo, el barrio Jardín, se queda sin reserva fiscal. O sea que ese barrio, que hoy no tiene escuela, que hoy no tiene ninguna comisaría, que hoy no tiene salita de primeros auxilios, no la va a tener nunca, porque la dejamos sin reserva fiscal. Entonces me parece que son cosas que merecen más análisis, más debate, que hay que escucharse, y bueno, por eso es que no acompañamos el proyecto, Lucas. El proyecto oficial que fue aprobado por amplia mayoría en esta primera vuelta, porque hay que recordar que se va a votar nuevamente. Y eso te iba a preguntar, Roberta. Anteriormente, ¿no se han reunido ustedes, los concejales, o con el Ejecutivo para analizar para qué va a ser los terrenos, cuánto ingreso va a haber en cantidad de dinero, todos esos temas? Sí, mira, nos hemos reunido y he participado en todas las reuniones, porque incluso tenía previsto hacer un viaje por cuestiones políticas y lo suspendí, prioricé el trabajo en el Consejo Deliberante para participar de todas y cada una de las reuniones. Nosotros pedimos mucha información y muchos cambios al proyecto original. Mira, por ejemplo, sí logramos, digo, que se incorporen modificaciones como, por ejemplo, tener copia de los pliegos de licitación al momento de que estos lotes salgan a la venta. Logramos incorporar que posteriormente el Ejecutivo informe al deliberante en qué recursos de capital va a gastar esos ingresos. Y hago el acento acá y pongo fuerza en de capital, porque en alguna comisión, además, Lucas, se habló de gastos corrientes, ¿sí? Algún funcionario, algún concejal aludió a compra de mercadería para asistencia social o pago de salarios. Entonces, ante imagino que ha sido un error involuntario, quiero creer, fuimos muy fuertes y viste, nos pusimos duros en decir que es para gastos de capital, o sea, no es para gastos corrientes, esta enajenación. Entonces, bueno, algunas modificaciones, algunas cuestiones pudimos corregir, otras no, como es la tasación de estos lotes, por ejemplo. Esa no pudimos obtenerla y hubo un compromiso de funcionarios en una reunión de comisión de enviarla y nunca la enviaron. Pero además, Lucas, lo que pasó me parece que es muy grave el viernes, que fue que la gran mayoría del Consejo Deliberante no dejó que vecinos que estaban acá en el Consejo Deliberante pudieran hablar. Votaron, lo sometieron a una votación y la gran mayoría, digo, porque Vanessa Cacho, Zulma Romero y yo votamos para que los vecinos puedan expresarse y el resto votó para que no se puedan expresar. Eso, la verdad que me parece muy grave, Lucas. Los vecinos estaban acá, había gente del Colegio de Martilleros, de los arquitectos, del grupo que defiende los espacios verdes en nuestra ciudad. No pudieron manifestarse y decir, bueno, qué pensaban respecto a este proyecto. Eso también me parece una situación
absolutamente grave y preocupante en un consejo deliberante, ¿no? Porque la banca, la verdad que no es nuestra, no es mía, es de los vecinos. Entonces, si confundimos eso, creo que estamos errando el camino. Por lo Sí, menos no es mi postura. sí, sí, es como decís Roberta, además justamente son los vecinos los que los votan, a los representantes, a los concejales que están ahí para ellos. Y eso es la pregunta, el por qué no dejaron participar a los vecinos, según Y su la verdad que yo no, fundamentación. no lo sé, la verdad que no lo sé, no lo entiendo, Lucas, porque, a ver, después de eso, siguieron un montón de homenajes donde muchos vecinos se pudieron expresar, incluso funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial que recibieron homenajes y distinciones, usaron el micrófono y hablaron el tiempo que quisieron. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que cuando es una cuestión que al oficialismo le gusta o no le hace ruido o acuerda con ellos, está todo bien y cualquiera puede hablar en la sesión. Ahora, cuando es alguien que piensa distinto, no lo escuchamos, lo silenciamos. La verdad es que yo no puedo creer semejante nivel de intolerancia y de falta de democracia, ¿no? Porque no dejar expresar a un vecino, yo incluso me levanté y les dije, les cedo mis 5 minutos en que puedo hablar y les cedo mi banca a los vecinos para que puedan hablar, porque es lo que corresponde, o sea, pero bueno, no, votaron que no querían escucharlos y comprometieron que, bueno, que aquellos que ingresen por nota que quieren hablar, bueno, van a ser escuchados entre la primera y la segunda vuelta. La verdad que me parece una actitud absolutamente repudiable. Y te iba a consultar, la segunda vuelta, ¿cuándo es, Roberta? La segunda vuelta ya hicieron, votamos en sesión porque están muy apurados, va a ser el 19 de septiembre, Lucas, y van a cumplir, o sea, hacen cumplir a rajatabla el reglamento, que son los 15 días entre la primera y la segunda. Hay un apuro, parece, del Ejecutivo y del oficialismo de sacar este proyecto lo antes posible y a mi manera de entender con el menor debate posible también, ¿no? Porque esta cuestión, este miedo a escuchar al que piensa distinto, yo creo que de eso se trata vivir en sociedad, ¿no? Escucharnos todos, incluso al que piensa distinto, porque el que piensa distinto además siempre tiene algo bueno para aportarnos. Este, porque es una mirada que nosotros no estamos teniendo, o sea, en todos los temas, no en este, en cualquiera, en la vida diaria, digamos, ¿no? Entonces me parece que no escuchar es un error absoluto, ¿no? El tener miedo a la escucha, no sé qué pasa. No sé, por ejemplo, por qué no reunimos la comisión mixta, que está integrada por toda esta gente que trabaja diariamente vinculado con el tema lotes y servicios, como son los arquitectos, los martilleros, los ingenieros, que además esa comisión no es vinculante, no significa que lo que digan ellos vamos a hacer. No, lo que digan ellos es un aporte más y podemos tomarlo o no tomarlo, pero nos puede enriquecer el proyecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no escucharlo? Igual que la gente que está vinculada a la defensa de los espacios verdes. ¿Por qué no escucharlos? Tal vez tienen un dato seguramente que nosotros no tenemos. De eso se trata, me parece, ¿no? Cuando uno vive en sociedad y en comunidad. Pero bueno, y me parece que además el Consejo Deliberante es un lugar donde todos debemos expresarnos, es la caja de resonancia. Y les vuelvo a decir, la banca no es mía, la banca es de ese vecino que viene y me pide hablar. ¿Cómo le voy a negar la palabra? O sea, ni se me ocurre, jamás se me ocurrió que podían llegar a hacer eso, ¿no? A negarles la palabra. Muchas gracias, Roberta, por estar aquí en FM La Costa. No, por favor, a vos, Lucas, hasta luego.